Implementemos este que yo Active Directory para que lo convertamos en un control de dominio y empecemos ya a meter las máquinas al dominio. Le funcionó todo bien los demás, por cierto, DHCP, cierto, DNS, resuelve, busca, no pagaron nada, ¿cierto? No pagan nada, no paguen nada, no paguen nada. Ya. Copien ahí el archivo configuración, chicos, igual lo pueden sacar del router y lo pueden copiar y pegar. ¿Ya? Ya, implementemos entonces Active Directory. Antiguamente con los servidores Windows Server 2008 o anterior se implementaba con un comando que era dcpromo. ¿No? Se escribía el comando dcpromo y te levantaba el asistente. ¿Ya? Eso desapareció y ahora se instala como rol. Se hace de una forma mucho más sencilla. De hecho, si alcanzaron a ver algo, por ejemplo, en la implementación de servidores, era el comando dcpromo. Se ejecutaba, de hecho ahí aparece dcpromo y tú lo levantabas y empezaba el asistente. Ahora te dice que no, dice que para poder instalar el domain controller tiene que ser mediante el asistente de roles, ¿ya? Entonces, compro todos los requisitos para poder ser un controller de dominio, ¿cierto? Tiene IP estática, la máquina tiene cuenta de un usuario administrador, tiene el rol DNS, tiene el rol with DHCP, que son complementarios pero están, por lo tanto está en óptimas condiciones. Entonces se instala el rol, ya, si lo vamos como rol nuevo, rol o característica, y nos vamos a encontrar con el rol que se llama servidor de Active Directory, ¿ya? O servidor de dominio de Active Directory. Servidor de dominio de Active Directory, y ahí vienen otros subherramientas adicionales que son, ¿cierto?, para la correcta configuración. Entonces, servicios de dominio de Active Directory, ya lo seleccionamos. Y este rol es súper importante destacarlo dentro de la seguridad de los servidores. Es el único rol que si yo lo desinstalo después me trae consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia más grave de desinstalar el Active Directory de una máquina que es Active Directory? ¿Ya? Todos los demás roles tú los puedes sacar, por ejemplo, oye, mi servidor es DNS, yo quiero bajarlo y ya no quiero que sea DNS, ¿cierto? O DHCP o web, no importa. Pero el problema está que cuando tú eres un servidor controlador de dominio, las cuentas de administración y todas las cuentas de tu dominio están alojadas en una base de datos dentro del servidor. Cuando tú eliminas, ¿qué pasa con esa base de datos? Se va. ¿Cómo entro yo a la máquina si mi cuenta ya no está? Es casi como, oye, tengo una pura copia de la llave de mi casa. Se me quedó dentro. Se me quedó dentro de la casa. Entonces es complicado. Este rol, chiquillo, es complicado en el sentido que promoverlo es una cosa, pero el despromoverlo te trae después, o te repercute fundamentalmente en el acceso a la máquina, ¿ya? Que es inutilizable. Por eso es importante que cuando implementan este rol, que el malto de los roles de servidor, tener claro lo que van a hacer, ¿cierto? O se lo explicó quizás el profe Cristian ahí en algo, ¿ya? No puedes despromoverlo después del servidor. ¿Ya? Hay recomendación tener un servidor de respaldo, una copia, una clonación de la máquina, si es máquina virtual, etcétera, pero no contar con solamente un servidor. Listo, se agregan las características, ¿ya? Las que vienen por defecto, y ahí me dicen observaciones. ¿Qué debo tener para poder ser un controlador de dominio? Ser un servidor DNS. ¿Cierto? ¿Cumplimos los requisitos, don Matías? Perfecto. Instale. ¿Ya? Instalamos el rol. ¿Qué pasa con las cuentas una vez que una máquina está en un dominio, un PC, ¿cierto? Su cuenta local ya no tiene funcionalidad, es lo que vemos nosotros en el laboratorio, ¿cierto? O sea, todo depende del control de dominio, que esté activo, que esté en funcionamiento. Las políticas o de seguridad llamadas GPO también tienen que estar hechas en el servidor, de lo contrario ya mi cuenta local no manda, ¿ya? Ahora, para hacer cambios, yo puedo entrar con la cuenta local, pero pierdo todos los derechos del dominio, ¿cierto? Entonces hay que tener una referencia. ¿Qué pasó, por ejemplo? Ustedes se dan cuenta mientras instalamos que hay dos carpetas de usuario en los PC. Y hay una carpeta que tiene tu archivo antiguo y otra que no lo tiene, ¿cierto? Entonces, se revisan ustedes, ¿cierto? Vaya al PC, carpeta de usuario, y hay dos carpetas. Está tu carpeta antigua y tu dominio, aquí en el laboratorio.
¿Qué pasa? ¿Por qué una no guarda archivo y la otra sí guarda? Porque son de distintos usuarios, de distintos dominios. Porque recuerden que el dominio tuvo un problema, se infectó, entonces tuvo que dar de baja el servidor del dominio, volver a levantarlo. Entonces esas cuentas quedan asociadas al dominio anterior. Entonces todo lo que tú hagas queda asociado a la carpeta antigua. Y esto pasa también acá. Por eso es importante controlar los dominios de los respaldados, ¿cierto? Y mantener la misma estructura en caso de fallas a futuro. ¿Ya? ¿Y qué pasa, por ejemplo, si el dominio no está disponible? Ya no puedes acceder ni a tus carpetas, ni a tus archivos, tampoco puedes acceder a los equipos que están asociados con ellos. O sea, técnicamente no puedes instalar nada. Quería jugar en casa. Exactamente. Claro, está ahí, pero no puedes entrar. No puedo acceder. No tengo los privilegios para poder hacerlo. Entonces es complicado realmente las fallas en los controladores de dominio. ¿Ya? Entonces, instalan, ¿cierto? Instalan y a medida que van instalando, una vez que terminen de instalar, ¿cierto? En este caso el rol, dice promover este servidor a controlador de dominio. Hasta ahora está instalado el rol de Active Directory, pero lo vamos a subir o promover al nivel más alto. ¿Ya? En esa advertencia. Todavía estás a punto todavía de hacer cualquier cambio que tú quieras, ¿cierto? Estás a punto. ¿Seguro? ¿Lo vas a promover? ¿Tienes la máquina clonada? Dele nomás, ¿cierto? Dele nomás. Promueve nomás, promueve. Más puede pasar, ¿cierto? Promover. Ya. ¿Van en esta etapa todavía no, chiquillos? En la promoción del control. Ya. Cuando estén llegando, vamos a hacer unas preguntas mientras. ¿Qué tendría que hacer? Seguro que me dice aquí. Dice agregar a un controlador de dominio existente, agregar un nuevo dominio, un bosque existente, o agregar un nuevo bosque. Ya. Cuando me dice agregar un controlador de dominio, un dominio existente, se entiende que esta sería la segunda máquina, ¿cierto? El DC2. Por lo tanto, ya existiría el dominio creado y él se uniría al dominio. Por lo tanto, la primera opción no es. La segunda opción, ¿qué dice? Agregar un nuevo dominio a un bosque existente. Es decir, por ejemplo, si ya existía el dominio redes.local, este lo estoy creando, por ejemplo, como network.local. Un nombre distinto. Tampoco es la opción. La opción correcta, como dijeron sus compañeros, es la opción 3, ¿cierto? Agregar un nuevo bosque, ¿cierto? Estamos creando un nuevo dominio en un nuevo bosque. ¿Sí? ¿Por qué se habla de bosque en el dominio? Tanto como los favores o bosque. Es una estructura que hay, que se denomina de la siguiente forma, porque tú entiendes que un bosque se compone de árboles y este árbol es el árbol principal. Entonces se van uniendo a un bosque otros árboles o otros equipos de una red. Y tú vas a hacer de una base. Entonces este sería un nuevo bosque. Nuevo bosque. ¿Ya? Y ahí se le pone el nombre del dominio raíz, que sería redes.local. ¿Ya? Si quiero hacer un segundo servidor y lo quiero promover a control de dominio, hubiese elegido la primera opción, ¿cierto? Tiene que existir un dominio antes. ¿Qué hace un servidor de dominio primario con el otro? Se comparten esa base de datos. ¿Para qué? Para que no depase, de que el servidor no funcione y se pierda todo el acceso a las carpetas. ¿Ya? Por eso hay que tener dos máquinas. ¿Ya? Casi, ¿cierto? Ya. Agregar un nuevo bosque, ¿ya? Que tiene que estar creado en el DNS, redes.local, listo. ¿Ya? Y vamos a ver si lo encuentra ahora dentro de esa red. Y lo encontró. ¿Van bien hasta ahí, chiquillos? Ya. ¿Qué es el nivel de funcionalidad? Quizás también lo comentaron o lo vieron antes. Ya aparecen varias selecciones dentro del nivel de funcionalidad del bosque. Se entiende que el nivel de funcionalidad es el nivel con el cual es la versión del sistema operativo que esté trabajando. ¿Ya? Entonces, lo que hay que hacer, chiquillos, es seleccionar un nivel para que soporte a todos los niveles anteriores. Porque puede pasar que en la organización donde ustedes estén trabajando con otras personas de Windows Server anteriores a la tuya. ¿Ya? Si, por ejemplo, yo elijo nivel de funcionalidad Windows Server 2012, significa que de ahí hacia abajo son los servidores compatibles. Pero ¿qué pasaría con los 2016? No podría comunicarme con ellos. Entonces siempre se elige el nivel más alto para que reconozca a los anteriores.
¿ya? Que podría ser Windows Server 2008, 2012 o 2012 R2. Vamos a tener listado 2003, y el Windows Server 2003 ya no aparece dentro de la selección elegible, ¿ya? Elijo Windows Server 2016. Entonces, si agrego un segundo servidor, o que ya exista, o esté otro servidor con otra versión del sistema operativo, la reconozca, ¿vale? Ya. Y esto yo considero que es una de las partes más importantes, es la clave que le van a dar a la base de datos de la Active Directory. Porque la base de datos de la Active Directory, si viene una carpeta que uno la ve con un tamaño, no puede verla así directamente en una carpeta de tipo citada. Y ahí tú la abres para poder respaldarla, copiarla o importar o exportar las cuentas de dominio. Así que esa clave, ¿cierto? Importante en ese punto. No lo olvides, ¿cierto? No lo olvides. Ahí está su vida. Ahí está su vida. El cargo. Exactamente, está el cargo. ¿Ya? Tiro del pedido. Ya. La delegación DNS también hace referencia si tú tienes un segundo servidor DNS, otra máquina que ya cumple ese rol. ¿Para qué? En caso que él no responda en la búsqueda, otra máquina que tú creaste, ¿cierto? A ese nivel, copie las búsquedas DNS. En este caso es el único, por lo tanto, sin delegación DNS. ¿Ya? Sin delegación DNS. ¿Vale? Luego va a buscar si encuentra el nombre de NetBIOS. Ese nombre de NetBIOS es el que lo encontramos con el protocolo WIS, que encuentre el mismo nombre del dominio pero como grupo de trabajo, que sería redes solamente. Ahí se lo encuentra. Es decir, las máquinas también de la red nos van a encontrar como su nombre real, como cliente 1, como Windows. Nombre de dominio, redes. ¿Apareció? Está. Sí. Se van a buscar, lo van a encontrar. ¿Queréis encontrar? Redes, ¿ya? Y me va a decir ahora luego dónde se guarda la base de datos de la Active Directory, ¿ya? Almacenamiento, ¿dónde se guarda? Con la clave que usted le dio. ¿Dónde se almacena todo? En el directorio llamado NTDS. Ahí está su base de datos de Active Directory, todas sus cuentas, ¿cierto? Perfiles y políticas van a estar guardadas ahí. ¿Ya? NTDS. Carpeta o base de datos de la Active Directory. Carpeta C de Windows, NTDS. Como digo, puedes abrirla si no tienes la clave. Y importante que esa carpeta sea la que se respalde también, ¿cierto? O cualquier cosa, supongamos se echó a perder o se dañó, tiene un respaldo o un backup completo esa carpeta para dar el Active Directory en caso de que tu servidor tuvo un problema grave como una infección, un ransomware u otro algo similar. ¿Ya? NTDS. Empieza haciendo una carpeta chiquitita, pero a medida que tú vas creando más cuentas de usuario, más políticas, la carpeta empieza a incrementarse. Imagínate una empresa que tenga 20.000 cuentas, por ejemplo. Eso. Si es que no implementa otra Active Directory, copia ese archivo, lo pasa al nuevo, uno, podrían tener acceso a sus nuevas carpetas. Exactamente, lo que pasó acá, lo que hice. El servidor controlador de dominio, en el cual estaban las máquinas antes del ransomware, yo respaldé esto. De ahí estaban las políticas, las cuentas y todo lo que tenía cada uno, ¿cierto? Todas nuestras cuentas, respaldadas. El servidor se infectó, ¿cierto? Pero yo tenía un respaldo previo antes de la infección. Entonces, ¿qué pasó? El servidor me dio lo mismo, si ya no existía, ¿cierto? ¿Qué hice? Lo hice de nuevo. ¿Y qué importé? Toda esa carpeta. Y ahí se levantó nuevamente el dominio. Y por eso tiene dos carpetas, la antigua y la nueva. Ahora, si hubiese infectado esa carpeta, y no hubiese... ahí viene lo complicado, ¿cierto? Ahí pierdes todo lo que tú tenías en el dominio, tus archivos, tus carpetas, tus políticas. ¿Ya? Ahí pierdes todo, ¿cierto? ¿Ya? Por eso es importante. Esa carpeta... todo. Carpetas, usuarios, políticas. El dominio, todos son objetos. Po. En el dominio tú eres parte del dominio como un objeto. ¿Y qué es un objeto? Un equipo, un usuario, una carpeta, un permiso. Todos son objetos. ¿Ya? Y ahí se almacena toda esa información clave. Y si se pierde todo. Entonces hay que tener un respaldo de esa carpeta de NTDS. Un respaldo. ¿Ya? Bueno, con el sistema, ¿cierto?, de copia, tú tratas de respaldar diariamente esa carpeta, o cada una hora.
Porque si tú vas haciendo cambios en el dominio, crear política, nuevos usuarios, se van creando ahí también. ¿Ya? No basta que yo haga un respaldo y hace 2 meses atrás, por cierto, porque hubo modificaciones, entonces tiene que estar actualizado. Y ahí me dice que ya está listo. Esto es importante, mira, si tú quieres después levantar el dominio, así como rápidamente, en una máquina del mismo tipo, copia el script. El script. ¿Para qué es ese script? Lleva toda la configuración. Supongamos que esta máquina que tú estás haciendo te va a quedar mala después, o sea, no te levanta, por cualquier motivo. Y tú tienes el... ¿Qué haces con esto? Levantas una máquina del mismo tipo, vas en PowerShell, pegas el script y la máquina se restaura como si hubiese estado anteriormente. Mira, te crearon un script. Respáldalo, mira, ahí está. Mira la información, el script te lleva la información del controlador de dominio. Y esto se abre en PowerShell. Mira. Directorio, carpeta. ¡Oh! No, presioné. No sé, ahí te va a levantar de nuevo. No, ahí te va de nuevamente. Si se apagó y estaba en el proceso de instalación, ahí promover nuevamente, dice. Promover este controlador de dominio. Ahí termina de hacerlo nomás, nada más. ¿Sí? Promover. Vuelve a promover. ¿Quiere pagar la licencia? ¿Cuánto sería la licencia server? La licencia se paga según la versión del sistema operativo server, ¿ya? Estándar, Enterprise o Data Center. ¿Y qué se diferencia una licencia con la otra? En la cantidad de cuentas de usuario que puedes crear. Una versión, por ejemplo, Standard Edition de Windows Server tiene una cantidad de 25 usuarios que tú puedes crear dentro del dominio. 25 usuarios, o sea, da. Y ahí viene después la versión Enterprise, que son sobre 100, y la versión Data Center, que son sobre 500 usuarios. O sea, para empresas ya más grandes. Pero en estricto rigor, los servidores son lo mismo, o sea, el sistema operativo es el mismo. Te cambia la cantidad de cuentas de usuarios que tú puedas crear. Usuarios en el dominio. ¿Ya? Sin delegación, ahí termino de repasar lo que estábamos haciendo y lo promovemos. Siempre un pago único por la licencia. ¿Cómo? Es un pago Es un pago único, sí, un pago único. Ahora, tú, por ejemplo, no necesitas instalar nuevamente el sistema operativo si ya lo tienes. Supongamos que tengo un servidor que yo lo instalé con la versión Standard Edition y me doy cuenta que en la organización requiero más cuentas, ¿va? Porque hay más usuarios, ¿cierto? Y me doy cuenta que no me alcanza con la cantidad que trae predeterminada la versión estándar. Tú lo que haces es comprar la licencia después de Enterprise, la activas con su número de serie y automáticamente él te permite crear más cuentas. No tienes que reinstalar ni hacer nada adicional, no pierdes lo que tú tienes. Es cambiar de licencia nada más. Ahora, el usar versiones pirata y todo esto, como dices tú, esa forma de engañar y tratar de adulterar el sistema operativo, te va a traer después el problema que no va a poder hacer actualizaciones. ¿Sí? O sea, te va a funcionar, pero no va a poder actualizar. Y lo importante es tener actualizado el servidor. Claro, es como... Claro, mira, ahí está el script. Ahí está el script que decíamos, que lo respaldas antes que se apague. Y lo puedes importar por la PowerShell y te levanta la máquina con esas configuraciones. ¿Ya? ¿Se levanta la máquina? En caso de... ¿Ya? Por si acaso. No se levanta el server. ¿Ya? DHCP hay que reactivarlo con una cuenta de dominio después. Porque tú no vas a poder levantar con un solo administrador. Pero le voy a mostrar cómo se hace. Y no es un error, sino que simplemente lo tienes que entrar con una cuenta diferente. El administrador no pertenece a ese grupo. ¿Ya? ¿Cómo se enciende? Como controladora de dominio. ¿Ya? Y ahí vamos a activar el DHCP, que lo más probable es que le está abajo, con rojo, dice. No sé. De reactivarlo. Entre más políticas tú haces, más GPO, obviamente, más tienes que cargar más configuraciones cada vez que se levanta el dominio. Ese es el problema. Y entre más cuentas tienes, pasa lo mismo. Ahora, por ejemplo,
¿Qué se hace para seguridad en empresas que están creciendo mucho, que tienen muchas sucursales? Se levanta un controlador de dominio por sucursal. Ya no que dependa de la pura casa matriz. Entonces, en cada sucursal están las cuentas de esos usuarios. La sucursal Talca, Curicó, Linares u otro. ¿Ya? Entonces, si falla un controlador de dominio, falla la sucursal, pero no falla toda la empresa. Porque si tú dependías de un controlador de dominio en la casa matriz y ese no está disponible, ninguna sucursal puede validar sin iniciar sesión en nada, porque ahí está todo almacenado. Entonces es mejor dividirlo. ¿Ya? Una institución que tenga, por ejemplo, 28 sedes, 30 sedes, un controlador de dominio por cada uno de ellos. Ahí tú armas el bosque, ¿no es cierto? Ese bosque. Es lo mejor. ¿Cómo te das cuenta que está en el dominio? Ya. ¿Cierto? Estás dentro de un dominio, cargamos y vamos a habilitar algunas cosas, entre ellas de DHCP, que como no tenemos el privilegio, tenemos que habilitarlo para poder levantarlo nuevamente. ¡Oh! ¿Ya? Completar, ¿cierto? Las credenciales que dice nuevamente y las confirma, las credenciales, porque ahora estamos en un dominio. Entonces ahí completa el paso con la cuenta de dominio. Ya. Ahí, exacto. ¿Qué va a pasar ahora? Lo más probable es que te das cuenta de varios aspectos. Por ejemplo, bueno, el DNS está activo, la administración de DNS, lo tomas de acá. Ahí está mi dominio inicial. Pero me doy cuenta quizás que el DHCP no carga, ¿cierto? Y no te va a tomar IP los equipos clientes. Si tú te vas a la configuración de administración del DHCP, ¿ya? Lo más probable es que te pueda haber aparecido acá en rojo, o con una X, ¿ya? ¿Qué es lo que hay que hacer ahí? Cuando te aparezca en rojo, es autorizar. Hay una pestaña que tú la buscas y se llama autorizar o reconciliar los ámbitos. ¿Sí? Autorizar o reconciliar los ámbitos. ¿Ya? ¿Por qué te hace eso? Porque quizás el usuario administrador con el que estás trabajando no pertenece al grupo de administradores del servidor de DHCP. Y por eso te aparece abajo el servicio de DHCP. ¿Ya? Hay que autorizar. Se lo voy a revisar si tienen el problema. Pero ya una vez que tú activas el usuario, no deberías tener nada o ninguna complejidad. ¿Ya? Pero si te aparece en rojo ahí, ¿cierto? Es habilitado el servicio de DHCP. ¿Ya? Lo que nos restaría ahora es meter una máquina al dominio. Así se recuerdan. Con una cuenta administrador. Para que la otra clase, ¿cierto? Vamos a crear cuenta y GPO. Y el respaldo remoto, como lo mencionaba. Vamos a meter una máquina al dominio. Ahora, para el laboratorio, ¿cierto? Que estamos haciendo, la primera máquina que voy a levantar debería ser el servidor, ¿cierto? Y la última era apagarse el servidor. ¿Qué pasa si levantamos los clientes y todo lo demás y no el servidor? ¿Dónde se validan? Una vez que estén en el dominio. Vamos a agregar una máquina a un dominio. Tiene que cambiarse de grupo de trabajo a dominio y tiene que ser con una cuenta del servidor que tenga los privilegios necesarios. ¿Ya? Aquí vamos a dejar esta máquina en el dominio. Aquí, como dice su compañero, se cambia de grupo de trabajo a dominio, ¿cierto? ¿Es necesario poner la extensión también, por ejemplo, el punto local? No. ¿Es necesario que ponga solo el nombre de dominio o el nombre de dominio más extensión, que sería punto local? Se puede hacer de las dos formas.
¿Ya? Y ahí ustedes se van a dar cuenta que, por ejemplo, en sistema operativo Windows 10 requiero poner el nombre de dominio más la extensión. Y en Windows 7 solamente la extensión. ¿Cómo lo reconoce? Porque recuerda que tú creaste en el DNS el dominio. ¿Sabe que es algo? ¿Que local significa algo Interno, claro. ¿O solamente sabe que Por ejemplo, redes sería grupo de trabajo y redes.local sería dominio. Cuando tienen extensión dice yo soy un dominio y si el dominio es punto .interna o punto .local es un dominio que está dentro de la organización. la ¿Ya? palabra local La palabra local, claro, son como estándares, local o internal, se usan los dos términos. Entonces me dice, agregue la máquina al dominio, debo usarlo con una cuenta del servidor, ¿ya? Que se llama administrador. Esta es la cuenta del servidor y ahí vamos a ver si lo agregamos al dominio. Ahí me va a decir si esto se ha agregado al dominio, ya no pertenezco al grupo de trabajo. Se unió al dominio, perfecto, y al reiniciar va a tener cierto esa estructura ahora diferente. No tengo cuentas todavía creadas, que el paso siguiente, la próxima clase va a ser crear cuentas para poder entrar al dominio en los equipos PC, cliente 7 o cliente Windows 10. Solamente podría entrar ahora con el usuario administrador. Ahí está. Entonces me pide, ¿cierto? Entrar al dominio con una cuenta administrador. Ya, pero está dentro del dominio. Entonces, esta máquina que acabo de meter al dominio, tú la revisas acá, en el Active Directory, en Active Directory User and Group, mira, usuario de equipo, y está como máquina de dominio. Computers, ahí está. Aparece como una máquina del dominio que es administrada por el controlador de dominio ahora. Ahí te va a aparecer. Entonces, si yo reviso por acá, está en el dominio. Hasta ahí llegamos hasta esta parte. Porque la próxima clase hagamos unas políticas, ¿cierto? Y hagamos los respaldos después. Y los usuarios, que es lo importante. Usuarios, políticas y respaldo. La máquina para sacarla del dominio tiene que ser con un usuario local, ¿cierto? Con privilegios locales. Entonces, el mismo proceso tendría que ir también a propiedades, como decías tú, ¿ya? Y cambiarla a grupo de trabajo, cualquier cosa, ¿ya? Cualquier cosa, grupo de trabajo, y ahí me dice que debe ser con una cuenta que yo conozca y que pertenezca al usuario local. ¿Ya? Que es el mismo proceso. Para agregar un dominio tiene que ser con un usuario del dominio y para sacarlo lo mismo. ¿Ya? Ahí pierde los privilegios y los privilegios son de la máquina, ¿ya? Lo que tienes configurado en la máquina. Y ahora está como grupo de trabajo. ¿Qué problema tuvieron, chiquillos? Vamos a activarlo, ¿ya?